La compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, durante la gira de la semana pasada, usted se refirió al contrato del gasoducto en Sonora como un contrato leonino y que algunas empresas particulares hicieron negocios con él asegurando la venta de gas a la CFE. Además mencionó que el acuerdo con el pueblo yaqui se podría hacer un nuevo trazo y habló de la multa que debe pagar la CFE, a la empresa por la obra detenida. ¿A qué empresas se refería estas empresas que aseguraron contratos de gas? Y si habrá alguna investigación al respecto, ¿se buscará renegociar el contrato? ¿Y a cuánto asciende esta multa que ya se ha pagado a la empresa que construyó el gasoducto? La multa que pagó CFE, ¿a cuánto asciende hasta ahorita? De hacer una reubicación al gasoducto, si ya tienen estimado el costo, o sea, ¿cuánto costaría hacer este nuevo trazo? Preguntarle también, presidente, sobre un anuncio que hizo el gobernador de Baja California, sobre que usted va a emitir un decreto para regular ya los autos que se le llaman chocolates, ¿no?, allá en la frontera norte. ¿Cuándo se emitiría este decreto y de qué se trata? Esos serían… No te escuché sobre la segunda. Es el gobernador Jaime Bonilla de Baja California. Anunció que usted va a emitir un decreto para regular los autos chocolates o los autos chuecos, ¿no?, que le dicen ilegales. ¿Cuándo se emitiría este decreto y de qué se tratará? Muy bien. Acerca de lo primero, miren, se entregaron contratos a partir de que supuestamente se iban a construir plantas de generación de energía eléctrica, termoeléctricas en distintas partes del país. Y esas termoeléctricas, 10, 15, 20, iban a ser abastecidas con gas que se tenía que comprar en Estados Unidos. Para transportar ese gas se necesitaban hacer los gasoductos. Ese era el proyecto así en general. ¿Qué sucedió? No se licitaron, no se hicieron las plantas termoeléctricas y se firmaron los contratos para hacer los gasoductos y comprar el gas. Una planeación de lo más irregular que puede haber. Imagínense, no se hacen las plantas, pero se compra el gas. La pregunta es, ¿y qué hacemos con el gas? Bueno, todo esto porque el negocio estaba en la construcción de los gasoductos y en la compra del gas. Un buen negocio para las empresas particulares, un mal negocio para la hacienda pública. De esas cosas que se realizaban, porque el gobierno era saqueado, o la hacienda pública servía para hacer este tipo de negocios buenos para particulares, malos para la nación. Entonces, aquí me puedo pasar todo el día hablando de ese tipo de negocios. Entonces, empiezan a construir los gasoductos, se llega a un arreglo para una compra con tarifas más bajas del gas,
de todas maneras nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas. Incluso no descartamos que podamos licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia, porque es un gas que aún con la tarifa alta es el gas más barato en el mundo, el gas que se extrae de Texas. Entonces, tenemos ese gas y tenemos que buscar la forma de darle salida. Dentro de toda esta red de gasoductos se construyó el gasoducto del norte de la frontera hasta Topolobampo, pero en los pueblos yaquis se detuvo la construcción, no quieren que pase, no quieren ese trazo. Esto también lo estamos enfrentando en Puebla, donde se hizo el trazo pasando por un cerro sagrado y la gente no está de acuerdo. Entonces, como en Puebla, en el caso de los yaquis, la propuesta que se está haciendo es hacer un nuevo trazo, cosa que no se había intentado, sino se quería resolver el asunto con el uso de la fuerza. Hay presos y nosotros queremos, mediante el diálogo, llegar a un acuerdo. Nos va a costar más, pero vamos a resolver el problema. Nos costaría muchísimo, muchísimo más si ese gasoducto quedara inconcluso, que quedara hasta Guaymas y no pasara de Guaymas a Topolobampo. ¿Por qué nos importa que llegue el gas a Topolobampo? Porque ahí es donde podemos poner una planta para tratar gas y vender el gas a Asia. Este gas que tenemos en exceso fueron contratos que heredamos. Estamos ahora sí que enderezando entuertos, buscando que no le cueste tanto a la nación, porque cada día que pasa tenemos que pagar multas, porque en esos contratos se estableció que si se interrumpía la construcción, la responsabilidad era de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a toda la gente, a todo el pueblo de México le vengo diciendo de que se tiene que rescatar a Pemex, se tiene que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. No se puede seguir con la misma idea de que el gobierno es una cosa y no tiene que ver con nosotros. Se tiene que tomar en cuenta que el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, no es yo tengo un carro oficial y lo puedo correr a toda velocidad y pasarlo por los baches y destruirlo porque no es mío, es del gobierno. Tiene que cambiar esa mentalidad. Y lo mismo en el caso de los acuerdos, negociaciones, contratos que se llevan a cabo con particulares. Se tiene que cuidar la hacienda pública. Estamos más obligados los servidores públicos a cuidar el dinero del presupuesto que los mismos particulares. Entonces, tiene que ir cambiando esa mentalidad. Entonces, estamos buscando un acuerdo, eso fue lo que planteé con los pueblos yaquis. Hay
buena relación, hay confianza. Nosotros les vamos a hacer justicia porque tienen temas pendientes sobre sus tierras, el agua, el bienestar, están en el abandono y es la comunidad, son los pueblos originarios más sufridos de por sí. Las comunidades indígenas han sido muy reprimidas, marginadas en toda la historia y son la verdad más íntima del país. Han sido desalojados, han sido reprimidos, desaparecidos, los mayas, los mayos, de todas las culturas, pero los más sufridos de todos, los que padecieron de exterminio durante el Porfiriato fueron los yaquis. Asesinaron a más de 15,000 indígenas, los deportaron para quitarles sus tierras y sus aguas a las haciendas cañeras, enequeneras del sureste. Se mantienen como cultura porque es un pueblo muy digno que ha resistido todos esos agravios, pero es para ofrecerles disculpa y hacerles justicia. Ahora que estamos pidiendo con la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista, la toma de Tenochtitlán, que estamos pidiendo que de otros países, otros gobiernos ofrezcan disculpa por las atrocidades que se cometieron. Así también nosotros vamos a ofrecer el año próximo, en nombre del Estado mexicano, disculpas por los excesos que se han cometido a los pueblos originarios. Y no es nada más una ceremonia, tiene que ser ayudarles, en este caso a los pueblos yaquis y a todos los pueblos indígenas de México.